¿Qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, los saluda Juan Carlos Ortiz desde el periódico Ruta en una transmisión en alianza estratégica con NQ Radio. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tulancingo. Me acompañan mis compañeros. José Ureña está en la Ciudad de México. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y también el licenciado Juan Manuel Sepúlveda está en la ciudad de Pachuca. Licenciado, buenas noches. Licenciado, ¿sí me escucha? Creo que no tiene abierto su micrófono. Bueno, vamos a empezar mientras el licenciado Sepúlveda puede agregar su micrófono. Bueno, vamos a hablar hoy de temas un poco controversiales. Una, la ley de telecomunicaciones, que fue aprobada la semana pasada, pero que abrió un debate intenso en los medios de comunicación, sobre todo porque se le llama, o le han llamado la ley censura de la 4T. En este sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó la semana pasada incluso bajar, más que bajarla, frenarla, porque se iba a aprobar el día de ayer, pero pidió un parlamento abierto al que se ofreció el Senado, pero está en stand-by. Pepe, ¿tú cómo ves este asunto? Bueno, es un tema realmente terrible porque le da poder a una sola persona, a un instituto, en contra de las disposiciones constitucionales, en contra de las facultades de gobernación y de otras secretarías de Estado. Y pues recordemos que la persona que está al frente tendrá 90% de lealtad y 10% de capacidad, pero no es su especialidad. Él es un analista, él es una persona dedicada o formado en otras actividades. Esto es terrible, atenta contra la libertad de expresión, atenta contra el derecho a la información y también le da plenos poderes a ese instituto para que baje todas las plataformas que lo pida. ¿Quién? Pues no, la ley dice que quien lo solicite, la parte correspondiente. Pues, ¿quién es la parte correspondiente? Pues el mismo gobierno. ¿Quién decide? El mismo gobierno. ¿Quién califica desde el principio? Pues el gobierno. Y ahí se van dando las cosas. Solamente un poder unipersonal, creo que lo correcto sería que no se aprobara. Ha habido un clamor generalizado. Lo han planteado diferentes organismos nacionales e internacionales. Pero se va a una especie de parlamento abierto, como se le llaman, ¿cómo se llama? Conservatorio, ¿cómo le llaman? El parlamento abierto, ¿no? Sí, Conversatorio, pero no es conversatorio, es un parlamento abierto. Conversatorio, que ya no el término de conversatorio, le han dado ese término, ajá, pero ya sabemos para qué sirve para nada, no ha servido en ninguno de los casos en que se ha utilizado, que se ha recurrido a ese esquema. Se han presentado especialistas en diversos temas en discusiones anteriores de diferentes leyes, pero no los han tomado en cuenta. Nunca los han tomado en cuenta y siempre han pasado en este régimen y en el anterior, pasaban las iniciativas sin cambiarles, sin modificarles ni una coma. Es decir, realmente vamos hacia lo mismo. Raúl, buenas noches. Hola, buenas noches, perdón. No sé si el licenciado Sepúlveda ya nos puede... Ya tengo voz y voto. Perfecto, licenciado Sepúlveda, a ver, ¿qué piensa de este asunto de la ley de telecomunicaciones? Aparentemente metieron freno por la ámpula que causó. Sí, pero el freno hay que ver qué tanto va a durar en el caso particular. O sea, a ver, no podemos ignorar los antecedentes que tenemos. Hay una una destrucción de todas las instancias de participación, de supervisión y de contrapeso en el gobierno, vaya, indudable. Además de esto se da, pero con una fórmula que pues, levanta todas las sospechas del mundo. O sea, el pretexto es que hay unos spots que nos faltaron al respeto horriblemente, y sí es cierto, o sea, son ofensivos, denigrantes. Pero eso aceleró nada más la presentación, ¿no? ¿Mandé? Vaya, pero eso de que como Cedillo había quitado un artículo que nunca atinó la presidenta a decir qué artículo era, de qué ley, ni nada por el estilo, entonces viene este paquete que estaba más cocinado que nada, que un zacahuil, diría yo.
De allá de su tierra. Horneado propio de mi tierra que se hornea toda la noche. Bueno, Entonces, por favor, díganos qué es el zacahuil, porque mucha gente... El zacahuil es un tamal gigantesco del tamaño de un cadáver, ¿cómo se llama? Es como un metro. Envuelto en hoja de plátano que se mete a hornear toda una noche. O sea, lleva un proceso muy lento. Entonces, esto ya estaba preparado. O sea, se dice que no solamente fue el famosísimo Pepe Merino, sino además la consejera jurídica que para eso de la tenebra se la pinta sola, y entonces aparece esto que es evidente por el lado que se vea que es un afán de centralizar y de someter aún más a los medios de comunicación. A ver, Raúl Rodríguez, tú que has sido en algunas ocasiones víctima de estas circunstancias, desde Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid hasta el día de hoy, todos los gobiernos, todos los presidentes han intentado de alguna manera regular la libertad de expresión y ninguno lo ha podido establecer de manera directa y sencilla. Es muy complicado, es muy complejo. Pero no se ha podido, pues porque está establecido en un artículo constitucional. En todo caso, para poder hacerlo habría que empezar por modificar el sexto y el séptimo constitucional. Se había llegado, desde mi perspectiva, al mejor escenario posible, el tema de la autorregulación que ocurrió durante el gobierno de Fox, si mal no recuerdo. Pero bueno, efectivamente, me parece que no fue oportuno ni atinada fue la forma en que se presentó, se dio a conocer esta iniciativa, que si tú la revisas con cuidado, sí te da elementos para pensar que hay un afán de control. Sin embargo, no debe dejar de tomarse en consideración que se trata de una ley reglamentaria, efectivamente ya cocinada, o sea, a lo mejor, como decía el licenciado Sepúlveda, durante más tiempo que un zacahuil, para poder darle vida a la Agencia de Transformación Digital, toda vez que se había tomado la decisión de extinguir el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se regresa ahora para que esa instancia, no sé, equivalente a lo que en su momento habría sido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se ocupe del manejo de las concesiones. Claro que no fue una reacción inmediata al tema de los spots ofensivos que colocó el gobierno de Estados Unidos, pues creo que nada más en Televisa fue donde se vieron en televisión abierta, sino que ya venía como proyecto para darle vida precisamente a esa agencia de transformación digital y telecomunicaciones. Creo que el tema se vuelve más álgido, más complicado, cuando ya se involucra este auge o esta viralidad, le llaman ahora, de lo que son las redes sociales y las plataformas y los youtuberos y todos estos, cuando por un error de redacción, que finalmente fue el argumento que da, no suficiente desde mi punto de vista, la presidenta Sheinbaum, no se hacen las precisiones necesarias para referir las razones de índole fiscal por las que en todo caso tendrían que bajarse determinadas plataformas. Y entonces queda como un planteamiento global que sí tiende, que sí deja ver con mucha claridad un afán controlador del Estado, de los medios, o sea, es decir, de la radiodifusión. A ver, José Ureña, la diferencia entre un gobierno, específicamente y el de otros sexenios, es que hoy tienen mayoría absoluta en las dos cámaras. En otras administraciones,
había una oposición más consolidada, y hoy la oposición está totalmente deshilachada. Entonces, con este tipo de coyuntura que tiene el gobierno actual, será muy fácil, ahora sí, sin moverle una coma, para que pase esta ley, Pepe. Bueno, Además había que decir algo más, ¿eh? El sexenio pasado dijeron que estaba prohibido prohibir, ¿no? bueno, este discurso también hay otras frases pegajosas que se utilizan para la mercadotecnia política, como esa de abrazos no balazos, prohibido prohibir, y primero los pobres y todo eso, ¿no? O sea, pues esas son frases. Pero más allá de eso, por supuesto que no es norma de gobierno, no lo ha sido ni lo fue en el sexenio anterior ni lo es en este. Esa mayoría a la que te refieres la ha utilizado el sistema implacablemente. Recordemos la polémica que hubo al inicio del sexenio por la reforma judicial. No nada más les dieron mayoría de manera indebida, porque los números no les daban, no corresponden las representaciones parlamentarias en el Senado y en la Cámara de la oposición, sino que era una representación mayor. Y aun cuando no les alcanzaba en el caso del Senado, compraron la voluntad de un senador de MC campechano que no se presentó, que porque iba a una audiencia judicial de su papá, número uno, y la otra, la venta o la entrega de Miguel Ángel Yunes padre y Miguel Ángel Yunes hijo, quienes se turnaron en la tribuna de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, perdón. El primero, para justificar la traición al PAN y al Frente que lo postuló. Y el segundo ya se presentó a la votación para, con la cachaza que tiene, votar por la reforma judicial. Esto, o sea, ellos la van a utilizar y la van a seguir utilizando cada vez que les dé la gana. Seguramente al final terminará esta reforma en esas condiciones y no importa si violenta el TEMEC, no importa si va contra el derecho de derechos humanos, no importa si va contra el derecho de la información y también la libertad de expresión, no importará nada. Es la instrucción y así lo hace. Entonces, pues realmente no hay mucha esperanza, como dije en la introducción. Yo en lo personal soy un escéptico de que esto pase. O sea, de que se detenga y que al final escuchen las voces de prudencia y que hagan una reforma que corresponda al respeto del pleno de la libertad de expresión y del derecho a la información. Licenciado Sepúlveda, ¿no habrá quizás alguna ventanita ahí justamente para evitar esta catástrofe en los medios? Porque siendo como dice Pepe Ureña, que no tiene simple y sencillamente señala que se va a aprobar esta reforma, pues ya con esto será prácticamente nuestros últimos programas antes de que entre en vigor. Vaya, definitivamente, a ver, yo no creo que sea una batalla definitiva. Y sí, yo creo que habría una resistencia muy, muy importante. Habría otros canales de comunicación. En fin, se volvería radical la participación en todas estas partes. Pero vaya, yo siento que a veces como que pecamos de inocentes estar alegando con una persona que recibe órdenes. Entonces, poco le importa al de la entrada del antro todas las razones que le podamos esgrimir si de arriba le dijeron que si eres prietito no pasas. Entonces, se puede agotar todo el asunto. O sea, parece ser que hay una discontinuidad en la comunicación que no depende de nuestro interlocutor, sino que hay otro más lejos que es que toma la decisión y pues ya hemos visto varias decisiones verdaderamente irracionales, la defensa de este señor, del gobernador de Morelos y demás, irracional totalmente, ¿no? O sea, este afán en el que estamos enredados de que en el tema de la tragedia que tenemos del del crimen organizado, estamos discutiendo si cremaban a las personas ahí. No, nomás las mataban y todo, pero no los cremaban ahí.
O sea, vaya, menos mal que no violaron la ley de inhumaciones. Sí, sí violaron, vaya, cometieron homicidio, una serie de cuestiones, pero la de inhumaciones no cremaron a nadie. Me parece absurdo. Raúl, entonces para ti todavía existe una esperanza de que esta reforma no pase tal cual. Sí, habrá que verlo Ureña está muy escéptico. Con optimismo, ¿no? Que se hagan las consultas o los trabajos estos de Parlamento abierto. Consultas que nunca han sido tomados suficientes, sí tomados en cuenta en algunas cuestiones, pero no sé, sería cuestión de ponerse a revisar, pero tampoco es así rajatabla de que no pelan a nadie, ¿no? O sea, vamos, yo no lo veo así. Creo que existe la posibilidad. Creo que no solamente existe la posibilidad, sino que yo creo que tiene la obligación el gobierno y quienes fueron los artífices de esta iniciativa de ley de darle toda la claridad y toda la precisión que esto implica. Yo no creo que vas a dejar de transmitir tu programa, a menos que no pagues impuestos, ¿no? O algo así, ¿no? Pero no creo que porque andemos diciendo que Sheinbaum es cadenera de una disco, ¿no? No creo que vaya por ahí, ¿no? Pero vamos a ver cómo vienen las cosas, ¿no? Eres muy benevolente, Pepe. Un minuto para irnos al corte. Muy benevolente. Un minuto para irnos al corte. Bueno, lo terrible, yo insisto en lo que dije al principio, es que esto quede, ¿saben en manos de quién? De un señor que preside me perdí el nombre aquí. ¿Comisión? Como es un nombre raro, es Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Sí. Tiene más poder sobre las secretarías que constitucionalmente tienen derecho al manejo de ese tipo de... Estás hablando de gobernación y comunicación. Economía. Así es. ¿Y qué significa? Que no hay derecho posible y por eso el Instituto del Derecho a las Telecomunicaciones en su expresión tiene una pregunta muy buena. ¿Acaso se trata de que los operadores de telecomunicaciones anulen en tribunales las nuevas leyes de la materia? Esa es una pregunta bastante interesante. El instituto también reclama que haya un parlamento abierto y que se escuchen voces nacionales e internacionales de expertos, de académicos, de gente que se dedica a las telecomunicaciones. Yo insisto, hasta ahora los llamados parlamentos abiertos, conversatorios o como le quieran llamar, no han dado resultado, no sirven para nada. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con el siguiente tema, ¿les parece? Regresamos.
Bueno, ya regresamos a la segunda parte del programa. Vamos a hablar ahora de esta coyuntura que se ha presentado después de que el expresidente Zedillo publicó en la revista Letras Libres un artículo muy extenso. Pero parece ser que tanto el presidente López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum ya traen como piñata a Felipe Calderón y ahora a Ernesto Zedillo. Licenciado, ¿cómo ve este asunto del artículo que publicó Ernesto Zedillo? No, y apenas lo anunció. O sea, es una entrevista previa que le hacen de un artículo que se va a publicar en julio, definitivamente. O Sí. sea, lo número uno, se reitera la intolerancia absoluta a pensar diferente. O sea, el delito es pensar diferente. Como lo decía Andrés Manuel al principio, o sea, el problema es que no lo ayudan, o sea, no están con ellos. O sea, como si eso fuera delito. Ya, a mí me parece muy grave porque además quieren llevar la discusión al manejo tradicional. Por ejemplo, vea, de lo cual es maestro, por ejemplo, Noroña y demás. O sea, la descalificación y demás. O sea, yo me iría a decir, vea, lo que respecto de este desacuerdo que tiene la presidenta con Zedillo, Zedillo no ha dicho una sola mentira, ¿eh? Lo que él ha dicho corresponde no solamente a la opinión de él, o sea, muchísima gente coincidimos respecto de la atrocidad del daño que se le ha hecho a las instituciones, el talante de este gobierno es francamente totalitario, eso sí, ya estamos fuera de discusión. O sea, 100%. Ahora quiere que nos pongamos a discutir qué vale más, el Fobaproa o los 800,000 muertos de la pandemia. O sea, vamos a estar en la guerra de sacarnos, o sea, el pleito de comadres que se sacan hasta la ropa interior. O sea, ¿de qué nos ayuda esa parte? No le sirve para nada. Aquí hay que ver qué es lo que dijo realmente, no quién lo dijo. ¿Qué es lo que dijo? Y que lo contradigan. O sea, que nos explique cómo es esto de que somos el país más democrático del mundo cuando estamos destruyendo todas las instituciones y simplemente nos fumigamos uno de los tres poderes olímpicamente. Raúl, pero el día de ayer la presidenta dijo, el día de ayer o hoy ya no recuerdo, que Ernesto Zedillo dijo, ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia. Solamente hay que recordar algo. La transición justamente se dio en el sexenio del presidente Zedillo. Él hubiera podido maniobrar para hacer un fraude, para evitar que llegara la oposición, etcétera. Sin embargo, dejó correr las cosas y llegó el PAN cuando en el 2000, cuando fue un festín para todo México. Yo no coincido con que se utilice en este caso la palabra transición. Lo que ocurrió fue una alternancia, dicho por el propio Zedillo. Habría que poner en perspectiva, bueno, primero que dijo que este gobierno y el anterior han enterrado la democracia en México. Y se puede entender que él utilice como activo a su favor el que al fin de su gobierno se hiciera esta alternancia, que pudiera llegar el Partido Acción Nacional a la presidencia. Bien, bravo, reconocible. Pero habría que ponerlo en perspectiva. A ver, rápidamente, y este es mi análisis, no sé si es equivocado, pero así es como lo vislumbro. Zedillo tenía por aspirantes a sucederlo a dos neoliberales globalifílicos. Estoy utilizando también palabras de Zedillo. Él no era globalifóbico, era globalifílico. Y tenía a esos dos posibles candidatos.
Guillermo Ortiz Martínez y José Ángel Gurría. La evolución de los acontecimientos después del error de diciembre, después de la gravísima crisis económica que acabó con el patrimonio de muchas familias y que derivó en el famoso FOBAPROA, obligó a operaciones, digamos, de rescate financiero por parte del gobierno de los Estados Unidos, y se acordarán que se puso como aval la factura petrolera. Y según he podido yo leer en algunas fuentes, parte de la negociación con Clinton presionó este compromiso de que México asumiera la alternancia. Y digamos que esa sería la razón de fondo por la cual Zedillo respalda, a pesar de su sana distancia, la candidatura de Francisco Labastida Ochoa, con el fin de abrirle el paso a la candidatura de Vicente Fox. Entonces yo creo que una vez establecida esta perspectiva, desde mi punto de vista, no veo por qué se haga ese alarde exagerado del doctor Zedillo de que es el paladín de la democracia. Es decir, ¿dónde quedó el tema Acteal, el tema Aguas Blancas? Pero eso no es usar argumentos de ataque, porque lo mismo podríamos decir de López Obrador, ¿dónde quedaron los muertos del COVID? ¿Dónde quedaron los muertos por el narcotráfico? Y de hecho lo hacemos. De hecho, lo hacemos constantemente, lo estamos, pues igual, recordémoslos en ese periodo de la historia. A ver, ¿qué queda claro? Que así como fracasó rotundamente el socialismo real en su momento, hoy estamos viendo cómo ha fracasado rotundamente las políticas de apertura indiscriminada del mercado. Y ahí es donde está el choque, la pugna, la interpretación muy respetable del doctor Zedillo y el posicionamiento también muy respetable de la doctora Sheinbaum. José Ureña, hay un dogma no escrito que dicen que los expresidentes deben guardar silencio. Y el único que no lo ha guardado es Ernesto Zedillo. Bueno, también en el pasado, recordemos, por ejemplo, que López Portillo recriminó a Echeverría. ¿No recuerdas aquella frase que le publicó a Blanco? ¿Tú también, Luis? ¿Tú también, Luis? ¿Tú, Juanjo, Luis? Entonces, sí han participado. Yo en este caso, por supuesto, su opinión personal, yo le doy la bienvenida a este tipo de debates. Qué bueno que se viene. Por una parte, se desacraliza la figura presidencial que dice que no acepta ninguna reconvención ni ninguna crítica, por una parte, y por la otra, cada uno expone sus razones. Es un capítulo en el que ha incursionado en esta ocasión Ernesto Zedillo por doble vía. Por una parte, un artículo que publicó en Letras Libres, que está en circulación en el ejemplar en este momento, y por otra, la entrevista que viene para la edición de junio de Nexos, que es una entrevista donde coincide con todo esto. Y esto para muchos será una novedad, no es una novedad que intervenga. Él mismo, en una carta que aquí tengo, en una carta que difundió hace rato y que aquí la tengo, dice: mi artículo en la revista Letras Libres, ahora en circulación, es para confirmar la denuncia pública que hice el 15 de septiembre del 2024 ante los participantes en el Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Barras de Abogados, celebrado en la Ciudad de México. Afirmé entonces que la llamada reforma judicial, aprobada mediante graves violaciones a la Constitución y que estaba siendo ese día promulgada por el presidente López Obrador, causaría la destrucción de la joven democracia en México. O sea, no es nuevo. Luego sigue hablando, sigue defendiendo, por supuesto, sus posiciones. Recordemos que de aquella crisis de diciembre de 1994,
surgió una serie de medidas que él tomó en materia económica, entre ellas el FOBAPROA, que facilitaron que la economía saliera de esa crisis y entregó, ojo, un gobierno con el máximo crecimiento de su historia, casi 7% en 2000. ¿Puedo hacer ahí un paréntesis? Claro. Ese crecimiento del 7% fue la recuperación de la caída previa a consecuencia de la crisis, que fue más o menos el equivalente al 7%. Sí, por eso, él entregó en 2000 su gobierno con el crecimiento máximo, con el PIB más alto que ha tenido México, ¿sí? Y esa solidez económica al sistema financiero también es lo que está sosteniendo en este momento a la economía. Llevamos 25 años, merced a lo que él hizo, ¿sí? O sea, en la parte económica fue muy bueno. En la parte política es cuestionable. Y si la presidenta Claudia Sheinbaum lo critica y con ironía le llama que resulta que ahora es paladín de la democracia, es una posición muy suya. Porque Ernesto Zedillo, ya expresidente, fue a Inglaterra y lo recibió el embajador Santiago Oñate. Y se subieron en un vehículo del diplomático y le dijo Santiago Oñate: buenas noches, señor presidente, bienvenido a Londres. Y le contestó Ernesto Zedillo: yo no fui presidente, yo fui el mejor economista de México. Y ahí están los resultados. Ese es un detalle nada más que él dio. En la carta, Ernesto Zedillo está proponiendo que dice, hay una auditoría internacional sobre el FOBAPROA y sobre cómo se hizo. Y yo propongo que también se auditen con mecanismos internacionales, con estándares internacionales, las obras magnas del sexenio. ¿De cuáles habla? El AIFA, el Tren Maya, Dos Bocas. Boca del Río, Dos Bocas. No habla de otras cosas. Dice, dejo fuera de la lista la evaluación del manejo de la pandemia, porque esta ya ha sido objeto de muy rigurosas evaluaciones que muestran la criminal incompetencia del gobierno en dicho manejo. Y un dato adicional, la presidenta mañana va a abordar de nuevo sobre esto, pues seguramente le va a contestar esta carta que se está difundiendo ahorita, le va a contestar y meterá de nuevo el FOBAPROA y los 800,000 millones de pesos que ha costado. Pero recordemos, hay dos expresidentes metidos en la creación del FOBAPROA. ¿Se acuerdan que Felipe Calderón era presidente del PAN y él le cambió el nombre de IPAB a FOBAPROA? Él lo propuso. Eran los tiempos en los que la política permitía tomar en cuenta al adversario, en este caso al PAN. Esa es una. Y no nada más en esa situación. Antes, el mismo Ernesto Zedillo, como secretario de Educación Pública, en la reforma educativa que impulsó cuando hizo obligatoria la secundaria, en ese tiempo le dio la iniciativa a Porfirio Muñoz Ledo, que era el líder de la Cámara de Diputados, para que ellos presentaran la iniciativa. Y fue así como se logró que la educación secundaria formara parte de la educación básica del país. O sea, y ahora no hay ese diálogo, no hay esa interlocución, y es lo que estamos viendo ahorita. Lo hemos visto con la reforma judicial, lo hemos visto con otras reformas, y también lo estamos viendo en este momento con lo que va supuestamente a conversatorios. Licenciado Sepúlveda, pues ya la discusión causó ámpula entre el expresidente y la actual presidenta de México. Se van a decir hasta lo que no, pero mientras la audiencia estará feliz viendo cómo se culpan unos a otros, el neoliberalismo contra el socialismo. Quieren ver sangre, definitivamente, por eso van a las luchas. Pero a ver, yo creo que sería muy correcto que la presidenta mañana lo suba y rebata los argumentos sin recurrir a golpes personales y demás. Digo, a mí realmente poco me interesa ver quién le saca más trapos al otro, que además los dos traen una carga bastante importante. Que no me digan. O sea, en efecto, yo creo que cuestiones como Acteal, Aguas Blancas y todo ese tipo de cosas, o sea, no debemos de olvidarlas por salud pública, pero tampoco utilizarlas para justificar lo que sigue, porque si no, vamos a seguir con la maldición de Santana. El señor
vendió la mitad del territorio, pues lo que se pudo haber llevado Lallín allá en su presidencia municipal, cuando robó poquito, pues entonces vamos a empezar a justificar lo injustificable. Yo creo que bienvenida la confrontación, qué bueno que se planteen puntos de vista en este sentido, pero además no hay que olvidar, lo que él plantea se refiere a cuestiones muy específicas. La contestación es sobre cuestiones de carácter personal. Y yo creo que esto no funciona. Y luego, bueno, lo que es evidente, a decirle que no es el paladín de la democracia, bueno, pues por otro lado están los asesinos de la democracia. Y vamos a buscar escalar a ver a quién se le ocurre el epíteto más ofensivo y demás, y al país en condiciones como las que se encuentra no le sirve para maldita la cosa, que se anden peleando y sacando intimidades. Raúl, un minuto antes de irnos al corte, la auditoría internacional independiente que dispuso el Congreso de la Unión de la legislatura 97-2000. Dice Ernesto Cedillo que fueron oportunamente publicados. ¿Los resultados de esa auditoría del FOBAPROA? FOBAPROA. Sí, pues yo creo que sí. Yo me sumo también a ese planteamiento. Bienvenido el debate, que se confronten las posiciones. Pero sin descalificaciones. Pero sin descalificaciones, alegatos de ideas, ¿no? Intercambio de ideas, no necesariamente descalificarse, pero a ver, a lo mejor a nadie le gustaría que te dijeran, oye, tú acabas de asesinar la democracia. Así dijo Zedillo, ¿no? Entonces pues, la otra contesta, oye, tú, pues, ¿qué te crees tú el paladín de la democracia? Está en el tono, está en las formas, ¿no? Que se asuma con las formas, ¿no? ¿Alguna vez ha habido una confrontación entre un izquierdista y un capitalista, un neoliberal en el mundo? No. ¿Una confrontación? ¿O una discusión de ideas? Que sí ha habido debates, sí, yo creo que ha habido grandes debates en la historia de pensamientos, de pensamientos contrapuestos, ¿no? Que por cierto me llama mucho la atención que en su momento Nexos era, digamos, la parte progresista de la intelectualidad mexicana, muy cobijada, muy prohijada por Carlos Salinas de Gortari. Letras Libres era la parte de la derecha que venía a sustituir el espléndido trabajo que hacía Octavio Paz en Vuelta y en Plural. Y ahora resulta de que no, de que pues van caminando más o menos por la misma... El mismo sendero. Por la misma línea, ¿no? Ahora, debe haber razones de peso, o sea que dos pensamientos supuestamente diferentes o confrontados estén visualizando una catástrofe democrática para el país, ¿no? Bueno, vamos a la última pausa y regresamos con ustedes. Vamos a hablar el tema que dijo la presidenta: México no es piñata. Regresamos.
Bueno, ya regresamos con el último tema y fue una expresión que dijo la presidenta el pasado domingo al señalar que México no es piñata con relación a la serie de expresiones que se han dado principalmente en Estados Unidos, Pepe. Sí, bueno, México no es piñata, ahorita la piñata es Ernesto Zedillo, ¿no? No, México no, pero... Primero fue Calderón y ahora Ernesto Zedillo. Los dos ahí Pero van. perdóname, ya elevaron la calidad del personaje en el debate, ¿no? Sí, Antes era ahora, Claudio X, ¿no? ahora para cerrar ese tema, a mí sí me gustaría mencionar lo que asienta Zedillo. Dice, previsiblemente la presidenta Sheinbaum ha reaccionado exactamente de la misma manera a mi artículo en Letras Libres, igual que lo hacía López Obrador, con calumnias e insultos, de ninguna manera con argumentos sobre los puntos por un servidor expuestos. Eso lo dice en la carta, eso en la carta de hoy. Pero bueno, a mí me gustaría, por supuesto, que hubiera argumentos y que se tocara el tema. Y si está bien, si hubo Ayotzinapa en el sexenio pasado, en el sexenio del PRI y todo lo demás, pero también hay ahorita Teuchitlán y muchas cosas, ¿no? ¿Cuántos muertos, cuántas masacres ha habido en los dos sexenios pasados, en el pasado? Por cierto, paréntesis, hoy el procurador ya sacó su versión, el fiscal ya sacó su versión. Sí, la está desmintiendo en este momento. Sorpresiva, no nos imanamos. No. Eso a mí me sorprendió mucho. Ajá. Bueno, en este momento los buscadores están desmintiendo esa versión y están aportando pruebas para demostrar que sí se incineraba ahí, aunque ellos rechazan que se le llame, ¿cómo le llamaron? El campo de exterminio. Campo de exterminio. Ellos rechazaron que se utilice el término, pero dicen que sí hubo muertos ahí, que también los quemaron, que sí hubo casos. Pero bueno, es otra historia. México no es piñata. Muy bien, México no es piñata. Pero fíjate qué cosas, para fortuna de la presidenta, de la autora de esta frase, se están dando cosas favorables para el país. Fíjate, con dos acciones disímbolas, Canadá y México se han visto favorecidos con la actitud de Donald Trump. El lunes ganó el liberal Mark Carney, sí, que es del mismo partido del que era Trudeau, Justin Trudeau. Ganó, y esto para México es una buena noticia porque permite que haya una alianza entre los dos países para enfrentar a Donald Trump y hacer respetar el TEMEC. Ese sería un buen beneficio. Pero así como allá la animadversión hacia Trump guió la elección e hizo remontar al Partido Liberal sobre el conservador de una manera impresionante, aunque al final la diferencia ya ha sido de poco más, creo que 2.1 en la victoria. En el caso de México, también ha permitido que repunte la popularidad de la presidenta. Ha sido ese factor porque ella, con sus llamados al nacionalismo, con todo lo que ha hecho, ha conseguido cosas. Y hoy mismo, Donald Trump ha emitido un decreto donde no se cobran dobles aranceles por los automóviles. Es una buena conquista por donde se le vea, es un buen avance, sin duda, pero la coincidencia es que Canadá y México se han visto favorecidos por la actitud beligerante de un hombre que ha generado mala imagen hacia adentro y mala imagen hacia afuera. Anda en los niveles populares más bajos de un presidente a sus 100 días, que los cumple hoy, anda en 44% en unas encuestas, en 40% en otras, mientras la popularidad de Carney en Canadá y de Sheinbaum en México van al alza. Licenciado Sepúlveda, pareciera que México ha sufrido palazo tras palazo y todavía no se rompe la piñata. No pareciera. Vaya, no hemos ganado uno, definitivamente. Esta cuestión última de los aranceles en los automóviles y demás, digo, la presión que tiene Trump al interior es brutal. O sea, ya se le está reflejando y el señor vive de la popularidad. Entonces, para él, el verse con un 40% debe de ser como descubrir que tu papá no es tu papá. O sea, así de grave es este asunto.
Yo sí, a mí sí me preocupa el que todos los acuerdos que tenemos con Estados Unidos los conocemos por el lado americano. O sea, nunca hay una explicación a nivel local, tal como se anunció el acuerdo con la cuestión del agua que compartimos con Estados Unidos. Fue un acuerdo así muy rápido. La versión norteamericana pues se apoya en nosotros planteamos que nos estaban robando el agua y ya empezamos a recibir agua y todo, pues vaya, resulta favorable para su argumento por esa vía. Sin embargo, la presidenta da una versión edulcorada al interior. Sí vamos a entregar agua, pero hasta donde podamos, en fin, o sea, caemos mucho en ese tipo de ambigüedades que hace que se levante más de una ceja en este sentido. Ahora, a mí me encanta que diga allá en Juchitlán o no sé dónde dijo de que México no es piñata, pero ¿por qué en lugar de decirle a su tribu, por qué no hizo una nota diplomática con la majadería que nos vinieron a hacer con la contratación de espacios en los medios locales para denigrarnos, ¿no? O sea, en ese sentido sí hemos sido demasiado complacientes en esa parte y sobre todo, pues, los tratos que se están dando, pues, en el fondo no los conocemos. Habrá más de 3 que pensamos que algo tiene que ver la vinculación de muchos de los actores políticos de Morena, pues con el crimen organizado y la amenaza de Estados Unidos que no ha cejado. Queremos gente de mayor peso y demás. Y si analizamos ahorita a nivel local, se habla de que después de un trabajo muy acucioso de Harfuch, le encontraron al H. Tiene una residencia que parece castillo, con canguros y no sé cuántas cosas. Todo mundo, a ver, si usted llegaba y preguntaba dónde vive el H, le decían, mire, allá 2 cuadras a la derecha y ahí está. Entonces, sí está en una situación muy complicada y pues parece que no sueltan el tema ya allá de aquel lado y pues vaya, a ver, el golpazo al buque huachicolero, ¿en dónde terminó? En que hay un vínculo entre la operadora de ese asunto con un empresario que tiene contratos en Tabasco, caray, o sea, más revuelto que nada, pues por ahí. Entonces, sí, yo creo que eso de que no nos agarraron de piñata, pues es un buen deseo, pero de que nos pegan todos los días, nos pegan todos los días. Y como mujer mexicana heroica, parece que nos está gustando, ¿no? Raúl, decía el licenciado Sepúlveda que no nos dan a conocer muchos de los acuerdos, que eso ha sido históricamente siempre. Por ejemplo, la llegada de este buque ahora a Veracruz, que nadie se enteró hasta que no hubo fotografías ahí, y nomás no se dice nada, nomás simplemente que permitió México la entrada, pero no se supo a qué vino, etcétera, ¿no? Tienes apagado el micrófono, Raúl. Ya, Raúl. Sí, Raúl. Tienes apagado tu micrófono, Raúl. A ver, sí. O si no, ya. No. A ver, Pepe, mientras arregla Raúl su micrófono. Ajá. Este asunto del buque. No se sabe a qué vino. No, bueno, y dicen que no estuvo en aguas nacionales, dicen muchas cosas, los aviones pasan por encima del país y pero no sí entran en el espacio aéreo. Llegó al puerto de... Sí, en fin, pasan muchas cosas y bueno, pues nos dicen que no es cierto, que no es cierto, que no es cierto, y tampoco hay forma de documentarlo. Ahora Estados Unidos no necesita ni buques en un puerto mexicano siquiera,
ni un avión que pase por el espacio aéreo para vigilar qué sucede en el país. Pues ellos lo pueden hacer de una manera desde satélites, sin violar ninguna ley. Pero bueno, se nos dice, y también yo leía hace rato que vienen 120 soldados más de Estados Unidos a México. O sea, yo creo que eso es más grave que pase un avión por el espacio aéreo o que llegue un buque cerca de aguas nacionales. Yo creo que eso es así, pero finalmente la izquierda, si lo niega todo, pues entonces los derechistas del pasado entregaban la patria, pero estos no. Y ahora tenemos más soldados dentro del país, más personajes de vigilancia de organizaciones internas de Estados Unidos que en el pasado. Pues esa es nuestra realidad. A ver, Raúl. No, sigue tu micrófono apagado. A ver, no. A ver, licenciado Sepúlveda, entonces, Pues yo no fui. Él se le descompuso. Ya empieza la represalia, ¿sí? Por estar hablando de este sistema de comunicación. No tienes apagado tu micrófono, Raúl. Aquí aparece que está apagado. Tienes que irte a la pantalla y darle clic al micrófono. Pero bueno, a ver, licenciado Sepúlveda. El estacionar este buque norteamericano, ¿qué es? Es una Demostración de fuerza. Es la colocación de la pistola en la mesa con el que quiere negociar. Exacto. Son demostraciones de fuerza a nivel muy rupestre, porque el Trump, güero y todo lo que sea, pero es rupestre. O sea, es muy primitivo en todos sus manejos. O sea, es muy burdo. ¿Estados Unidos demostrar esa fuerza? Nunca ha sido, los gringos, así que diga usted, muy cuidadosos de las formas y todo, nunca lo han tenido, ¿no? A ver, Raúl, si ya está tu micrófono, a ver si ahora sí. No, sigue sin estar el micrófono. Qué lástima. Bueno, pues Pepe, ya para concluir, ¿no? Para concluir, bueno, mira, yo insisto en que es bienvenida la confrontación entre el expresidente Ernesto Zedillo y la presidenta Claudia Sheinbaum. Debería tomarse Felipe Calderón, Carlos Salinas. Digo, sería interesante, ¿por qué no? Que se escuchara la opinión de ellos sobre el manejo del país, lo que ellos hicieron en su momento y lo que se está haciendo actualmente. Quizá ahí habría defensa de instituciones, de organismos de contrapeso al Poder Ejecutivo, habría muchas cosas, como en este momento la defensa que está haciendo Ernesto Zedillo por el ataque al Poder Judicial. Sería muy interesante. Ojalá eso sucediera más a menudo, ojalá tuviéramos un debate más abierto y también, como lo pide Ernesto Zedillo, más con hechos y con descalificaciones. Es un discurso que la izquierda manejó, el FOBAPRO, a Ayotzinapa y no sé cuántos casos más para instalarse en el poder, así llegó la izquierda. Pero ya en el poder tampoco ha resuelto los grandes problemas que nos interesan, que son eliminación de la pobreza, crecimiento económico, mejor atención médica, educación de calidad para toda la población, en fin, una serie de cosas que no se nos están dando, pero estamos en un debate sobre qué dijo Zedillo, qué dice la presidenta, no somos piñata, Donald Trump dice, y total, hasta este momento no hay una estrategia que conozcamos con precisión para enfrentar a Donald Trump en la parte económica. Raúl, último intento. No, sigue apagado tu micrófono, aparece en la pantalla. Sigue apagado tu micrófono. Licenciado Sepúlveda, conclusión. Y nos vamos. Pues vaya, conclusión, sí es preocupante los signos que tenemos en el país en el sentido de la destrucción de las instituciones. Sigo creyendo que esta reforma judicial, bueno, pues cada día va aumentando cosas, van torciendo más las cuestiones. Esto me parece grave. Sí creo que no se puede pensar en un proyecto a largo. Sí. Creo que también se fue el licenciado Sepúlveda.
Bueno, ya finalmente, Pepe Ureña, tenemos de expresidentes ¿quiénes son? Ya De estamos. Ernesto Zedillo para acá. De Ernesto Zedillo. De Ernesto Zedillo para acá tenemos a Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, y también al señor de Macuspana. No, y Carlos Salinas. No, por eso, desde Salinas para acá. Entonces mejor no. Sí. Entonces, pero sería interesante escuchar opiniones, que se enriqueciera el debate y que se encontraran vías para este país, para su pobreza, para su crecimiento, sobre todo para generar unidad, y estamos haciendo exactamente lo contrario. La polarización que se sembró en el sexenio pasado sigue al auge. Yo en las mañaneras escucho que dice la presidenta, el PRIAN, con una descalificación, nuestros enemigos. O sea, no está hablando, en dado caso, de una fuerza política de enfrente que opina, que tiene derecho a disentir, sino nuestros enemigos, el PRIAN. Y lamentablemente, al no haber unidad nacional, no hay salida a muchos de nuestros problemas que arrastramos, no de ahora, de hace mucho tiempo, que no resolvió el PRI, que no resolvió el PAN, que no ha resuelto Morena y que siguen ahí incubándose otros nuevos. Raúl, por última vez, ya por lo menos decir adiós. No. Bueno, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores. Gracias, licenciado Juan Manuel Sepúlveda. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, José Ureña. Buenas noches. Buenas noches, y ojalá no nos agarren de piñata. Y gracias, Raúl Rodríguez. Ya nos quedamos con tus comentarios para la próxima. Estamos, como siempre, en Entre Líneas, y gracias a mis compañeros Jorge Martínez, operador en Pachuca del NQ, Daniela Dorantes, operadora en Tulancingo del NQ, y desde el periódico Ruta, Eduardo Hernández y Celso García. Gracias, se despide Juan Carlos Ortiz. Buenas noches.